Irán Giovanni Lopera Zavala, alias La Modelo, Pasarela o Yoba, nació el 2 de septiembre de 1968 en Medellín. Se crió en el barrio Santa Fe junto a varios de sus hermanos, entre ellos Harold, a quien decían loco. Se encontraba también Pinina o Pina como lo llamaban, quien no era John Jairo Arias Tascón el monstruo de Lovaina, pero sí el hermano menor de los Lopera. Su padre Don Irán, era respetado por ser el hermano de un narco muy famoso de Envigado de los años 70 a 80, llamado Ociel Lopera Ochoa, quien murió tiempo después por Pablo Escobar porque no se quiso unir a su organización. Yoba, al igual que otros de sus compinches, desde muy joven decidió que no sería médico ni mensajero. Yo no estoy para esas vainas, decía, y se abrió camino pistola en mano en su propio barrio. Los robos y la extorsión era su principal fuente de ingresos al lado de su combo, mas sin embargo pronto el destino quiso que su tío Cuco Zavala, un estudiante de ingeniería electrónica y que era primo del terrible Pinina, fuera reclutado por este último, pues Pinina vio en su semejante el alumno indicado para aprender a preparar carros bombas. Su otro tío, conocido con el remoquete de papa, fue el primero de la familia en morir a manos asesinas después de salir de un partido del Nacional, y como si de mal augurio se tratase pronto seguirían con los demás. Pero ello no pararía a Yoba en su labor delictiva, pues luego que Cuco y Pinina lo llevaran al cartel, andando con ellos, se convirtió en un experto preparando atentados terroristas, secuestros y asesinatos, participando de esa manera en el fallido intento de secuestro al director del diario El Colombiano, Juan Gómez Martínez, quien luego de atrincherarse en su casa con un pequeño revólver 38, logró desterrar a los 20 hombres con fusiles que estaban obligados a llevárselo. Era una dialéctica que se repetiría con el procurador Carlos Mauro Hoyos, en una misión en la que no erraron. En plena persecución, La Modelo dio muerte al conductor y escolta del futuro secuestrado con ráfagas que eran saldadas también por parte del Chopo, Pasquín y Otto. El plagio fue un éxito, pero acabó con la vida de alias Pitufo, un compinche de ellos, y a quien por compañerismo Yoba monta su cadáver en un camión y se lo lleva con Pasquín hacia un campo alejado. Su carrera en las grandes ligas iba en ascenso, pero al servicio de los extraditables había otros sicarios con los mismos apodos que muchas veces eran confundidos. Algunos eran Guillermo Zuluaga, Cuchilla o Pasarela, y Víctor Giovanni Granada, el Zarco o La Modelo. Mientras estos dos le respondían a lugartenientes como el Arete o el Chopo, Giovanni Lopera le respondía directamente a Escobar. No se trataba de alguien que compitiera con Popeye modelándole al patrón. Lejos de tener habilidades en las pasarelas, su habilidad se había hecho famosa para las vueltas grande, aunque su alias de La Modelo vino porque le gustaba siempre lucir bien, un hombre bien presentado que solía vestirse con ropa fina y caras, como lo recuerdan algunos. Tras la muerte de Fabián Tamayo, Chiruza, la mano derecha de Pinina, Yoba lo segundaba en todo, incluso se le conocía por ir siempre a la fija, por eso con frecuencia era llamado por Escobar para los muchos trabajos que tenía la oficina. Fue a él quien se le encargó el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia, después que éste había ratificado llamamiento a juicio contra Pablo por el crimen de Guillermo Cano, y así sucedió el 16 de agosto de 1989, cuando sicarios dispararon en contra del vehículo en el que se movilizaba junto a sus 3 escoltas en Bogotá. La Modelo complementaría la desgracia con Héctor Giraldo Gálvez, que fue asesinado por ser apoderado de la parte civil en la investigación de Cano. Quizás sería la misma aniquilación que habría de realizar contra 4 agentes del F2, que hacían guardia en los alrededores de la casa de la madre de su jefe Pinina, en un Montero negro y Mazda blanco. Estos manes ya lo tenemos pues organizados, ya les di todos los 4 que yo sé, estamos volteándole a la lata, le decía La Modelo a Pinina, quien ya daba la orden de la ejecución, pero una interceptación telefónica que obtuvieron las autoridades pudo salvar la vida de estos agentes. La misma suerte no ocurriría con los homosexuales que Yoba cazaba por las noches cuando los fusilaba a sangre fría, los despreciaba a más no poder. Era una cacería que figuró también por parte de la policía a John Jairo Arias Pinina, en junio de 1990, y entonces pasó que la coordinación de las oficinas fue asumida por Yoba, ya que Pablo Escobar vio en él la persona más indicada para reemplazar al gran bandido de Medellín. Allí coordinó gran parte de los actos terroristas y masacres que llenaron de muerte y lágrimas al país. A la par su tío Omar Lopera, también le brindaba su apoyo en su oficina de un taller de autos de Campo Valdez, en la que él era el amo y señor de allí. Así pues, cuando Pablo Escobar llamaba a Pasarela y le decía hágale, este activaba las oficinas de sicarios e impartía instrucciones a los demás jefes de bandas. Contrataban a un pistolero,
muchas veces un niño, a quien le daban de 1 a 5 millones de pesos con una ametralladora, y entonces caía un juez, un policía. Hágale, y caía un político, un periodista, un otro inocente, y cuando no querían testigos o la vuelta se complicaba, mandaban por el sicario, le pegaban un tiro en la frente y lo enterraban junto con la moto. De esa manera funcionaba la oficina, era plata o plomo. La muerte de Pinina hizo que Giovanni en Medellín se convirtiera en intocable y respetado, al punto de tener el control tan grande sobre los bandidos que difícilmente podían hacer una vuelta sin que él se enterase, así podía mantener protegidos los intereses del cartel. Cuando había problemas era el hombre a quien los demás zampones buscaban, y de esa manera le salvó a su hermano el loco Harold, quien tenía su combo pero solía meterse en líos hasta con bandidos del cartel. En su época Harold se volvió intocable por ser el hermanito de Yoba. Se recuerda cómo una noche en una pizzería en el poblado, se armó una bronca entre bandidos de muchos lados de Medellín, bandidos como Pájaro, Melchor, Abdón, Flines, Séforo, y varios más, aparte de los pillos rasos que andaban con ellos. El que había provocado todo, al parecer, fue Harold por ser muy malo, abusivo e irrespetuoso. En ese momento Harold se encontraba rodeado de malhechores muy agrios, como Asdrúbal, Gucci, Alexito, Camboyano, El Chino, entre otros del barrio Santa Fe y Campo Amor. Cuando la situación se puso al límite, Séforo le puso un viper a la modelo, y cuando el último mencionado llegó al lugar, llamó la atención fuerte a Harold y le dijo: ¿acaso te sientes muy seguro con los animales que andas? Entiende que ellos no van a estar en todo momento para defenderte, y luego lo arrió para que se fuera. Seguidamente Yoba se acercó a Pájaro y a los que estaban más asados con su hermano: la próxima vez que le saquen una pistola a mi hermano, los arranco y los mando a dormir, hijueputas, les dejó claro la modelo, y así situaciones como esas pasaban muchas, y a pesar de su juventud y mantenerse en la sombra de otros sujetos, en Medellín nadie discutía su autoridad, era el patrón de esa ciudad. Mismo patrón que seguía en la lucha contra la caída de la extradición, y entonces dirigió junto con alias Pájaro, Enchufe y Comanche, la mano derecha de Ricardo Prisco, el secuestro de personalidades como Maruja Pachón y de Beatriz, la esposa y hermana de Alberto Villamizar, pues con un grupo armado hasta los dientes, estos secuestraron a Pachón cuando salía del Focine. Y según Carlos Castaño, la modelo y su tío Cuco fueron los que engañaron a la periodista Diana Turbay y la entregaron a alias Comanche. Los secuestros durarían un periodo largo, pero sería la muerte de los hermanos Priscos que le haría decidir a Pablo Escobar ordenar la muerte de Marina Montoya, otra cautiva de su libertad. Mata Marina Montoya, le había escrito a Pasarela por medio de una carta. Lo mismo le pasaría a Diana al otro día, que terminó asesinada por la policía cuando intentaron rescatarla. La racha nefasta seguiría al mes siguiente, un febrero de 1991, cuando Cuco diseñó una bomba para los agentes encubiertos de la DIJÍN, que por entonces, en busca de traficantes y terroristas del cartel, asistían con frecuencia a la Plaza de la Macarena, escenario de la Feria Taurina de Medellín. Los hijueputas de la DIJÍN, que creen que nos van a coger a todos allá, lo que se van es a morir, explicó Yoba una tarde a sus agentes en la mafia, que ya habían recibido por parte de Cuco el poderoso carro bomba. Yoba solo parafraseaba a Pablo Escobar, que estaba ordenando supuestamente una lección a los policías. La misión del terrorista era sorprender a los detectives, y fue lo que hizo, aunque estuvo a punto de cancelar el asunto después que supo que sus agentes no habían hecho otra cosa que hablar del tema en ciernes. El carro bomba explotó a los 10 minutos después de terminar la octava corrida de la Feria Taurina de Medellín, luego que los hombres de Yoba colocaran el carro con cerca de 150 kilos de dinamita justo al lado de un Mazda, que el cartel había identificado como uno de los vehículos particulares utilizados por miembros de la policía secreta. Detonaron la carga a control remoto y los cadáveres de 8 agentes, 3 suboficiales y 9 civiles, quedaron al instante esparcidos por el suelo. Aparte de los heridos que se encontraban alrededor del atentado. Distintos atentados como el mencionado y los prisioneros que tenía a su cargo el cartel, hizo que el Estado cediera, y por ende Maruja y Beatriz fueron liberadas, convirtiéndose así Alberto Villamizar en uno de los principales gestores de la entrega de Escobar el 19 de junio de 1991. Esa noche en las discotecas de la ciudad, Yoba y otros del cartel se embriagaron con Villamizar, y días después le regresó el anillo que le habían quitado a su esposa la noche en que 20 bandidos la secuestraron y asesinaron a su chofer. Estando Pablo en la catedral, la modelo dirigía junto a Tyson, a quien acompañó en el atentado a Pacho Herrera en un encuentro de fútbol,
Cuchilla y el Chopo, los ataques a los capos del cartel de Cali a los que odiaban mucho, pues algunos de sus familiares les fueron ejecutados en la guerra, incluso cuando la situación se ponía dura estos se quedaban a dormir en la catedral. Tanta era la confianza que le tenía Pablo a la modelo, que el bandido nunca pasaba por la revisión obligatoria que le hacían a las personas que acordaban cita con el patrón, y muchas veces se le veía aparecer en festividades que se organizaban en la cárcel, como cumpleaños y reuniones importantes. A pesar que la modelo quiso hacer de las suyas cuando el capo se encontraba recluido, haciendo muchas cosas sin su consentimiento, siempre se mantuvo leal a él y a sus compinches como el Chopo. Sucedió así con Ana, la madre de las hijas del Chopo, que había convencido a su amante de matar al rey de los bandidos, porque en sus propias palabras sufría mucho maltrato por su parte. Entonces este buscó a sicarios para hacer el trabajo con tan mala suerte que se los pidió a dos matones de Yoba, quien a su vez le cuenta todo a Escobar y este al Chopo, que decide terminar con la vida del personaje en una cita que le propuso Ana obligada por el papá de sus hijas. A ella le cae una fuerte golpiza y se salva de la muerte solo por sus dos preciosas niñas. No sería la única vez que Pasarela salvaba de una de tantas al Chopo. En cierta ocasión localizó a un capitán del B2 que andaba tras pistas del Chopo y Escobar ordenó que lo maten. El uniformado cayó bajo las balas de la mafia en una reunión en busca de más datos que le habían prometido darle del rey de los bandidos. Funciones similares repercutiría en Yoba, que no caviló que podría recaer sobre un familiar importante en su vida. Ya le habían matado a su hermano Harold y no permitiría que le tocaran a otro miembro de su parentela, pues un bandido que era trabajador de Kiko Moncada y al que llamaban Primeraso, había secuestrado con el UNASE, Unidad Anti-Extorsión y Secuestro, a su madre. El bandido había utilizado a los policías contra la mamá de Yoba para canjearla por un hermano que le tenían secuestrado y este creía que estaba en poder de Yoba. A la sazón Pablo manda a un emisario donde los policías y los obliga a ir a la catedral. Va uno de los policías que secuestró a la señora, habla con el capo, se aclaran las cosas y es liberada la madre de la modelo. Sin embargo, luego del fallido secuestro de la mamá, Primerazo huye de la ciudad y se esconde cerca de Bogotá, mas uno de sus hombres lo vende y es ejecutado por matones de Medellín, bajo órdenes de Pasarela. Cuando se dieron los asesinatos de los socios del cartel, Giovanni se encontraba en un viaje de placer. Al regresar el propio Chopo lo puso al tanto: acabamos de matar al Kiko y al negro mijo, esto es un fujimorazo, un golpe de estado, esos triples hijueputas no hacían sino ganar plata, encaletarla y dejarla podrir y nosotros de lados y poniendo el pecho, dijo Mario. Entonces la modelo se unió al saqueo de lo que quedaba, sin olvidarse de los caleños a quienes le había secuestrado un infiltrado y lo tenía su gente retenido en la pesebrera, un escondite del capo, para después matarlo. Pero las cosas se complicaron y Escobar planea fugarse, entonces llama a Yoba y le dice: mande gente al aeropuerto y si ve vehículos extraños póngales un carro bomba. Inmediatamente hace caso, mas la fuga de su patrón le complicaría la vida y lo pondría en la mira de las autoridades, quienes ofrecían 100 millones de pesos por quien diera información sobre su paradero. Para esa época su red particular contaba con sicarios como Frines, Serapio, Chispas, el Memín y la Chepa, que a su vez algunos habían sido abatidos, entre ellos uno de sus mejores amigos, Cuchilla, que fue entregado por el negro Estada, y el Chopo y la modelo se encargaron de cocerlo a balas debajo de un puente. A pesar de lo anterior, Pasarela siguió coordinando atentados con dinamitas, ataque a los policías en la llamada Operación Pistola y los retenes de diciembre de 1992 donde estuvo Escobar. Esto se vio cuando preparó el operativo contra el capitán Fernando Posada, un oficial que tenía la costumbre de torturar a los muchachos del cartel, incluso llamándolo en el bajo mundo el cortadedos. Junto a Escobar, sus colegas y muchos dicen que hasta con el propio Juan Pablo, hijo del capo, a quien la modelo protegía con su vida fungiendo por un tiempo como su escolta particular, dinamitaron la casa donde se encontraba el capitán y luego lo remataron a él y sus hombres. Fue así que sus enemigos se fueron contra Pasarela y el 22 de febrero de 1993, 15 hombres con subametralladora del grupo de los Pepes llegaron a la finca Villa Kelly, situada en la vereda Zabaleta, en busca del bandido y al no encontrarlo quemaron el lugar que de inmediato consumió 2 lujosas edificaciones. Al día siguiente el bloque de búsqueda desarrolló una gran operación militar en Envigado, La Estrella, Itaguí y algunas zonas del norte del departamento de Caldas. Estuvimos a punto de capturarlo, recuerda el coronel Martínez, pues Escobar y la modelo lograron escapar. Entonces, al igual que habían hecho otros como el Arete,
Cansados de la persecución, de correr y brincar paredes del techo, muchas veces con los pantalones en las manos, Yoba no aguantó más y se entregó en la Fiscalía Regional de Antioquia el 25 de febrero de 1993, sin la autorización de Pablo Escobar, quien se quedó mudo luego de ver el noticiero de las 7 de la noche, ya que acababa de perder ni más ni menos que al sucesor de Pinina. The criminals that he knew at the time, he thought that he was going to be alive for a long time because he was collapsed. Irónicamente, esa tarde apareció un aviso de se busca del rostro de Yoba. La modelo fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Itagüí, al sur del área metropolitana. El delincuente llegó en compañía de su apoderado Roberto Uribe, el fiscal regional Fernando Mancilla, un funcionario de la Procuraduría de Antioquia y un grupo de escoltas de la policía. Allí firmó un acta de sometimiento. Después de la muerte de su patrón, al igual que la familia Escobar Henao, en la cárcel se vio obligado a firmar la paz con el cartel de Cali y el resto de los pepes, quienes exigían dinero, propiedades y todo. A la par compartía patio con otros 14 bandidos del cartel como Comanche, Freddy Misterio, El Arete y Roberto Escobar. Giovanni y los otros debieron aceptar la rendición total, decían, debemos dejar los combos, hablar pero bajando la cabeza porque o si no van a matar hasta la familia, aquí o nos arrodillamos o nos matan a toda, pero para que por lo menos vivan la familia, de esta manera lograron sobrevivir a la cárcel. Pero al paso de 9 años entró en vigencia el nuevo Código Penal que establece, que los detenidos podrán solicitar la libertad condicional al cumplir las 3/5 partes de su condena. Y en agosto del 2001, ante la sorpresa e indignación de millones de colombianos, recuperaron su libertad personas como la modelo, Otto, el Mugre y John Jairo Betancur y Copor, cuya mención del solo alias hacía temblar a más de uno. Salieron de la cárcel no por un túnel, sino cumpliendo su condena. Pasarela recuperó su libertad, adentro dejó a su Virgen de las Mercedes, de la Misericordia, Virgen de los Presos. Trató de llevar una nueva vida, pero los que no tendrían misericordia serían sus enemigos. Se confió de Iván Urdinola, un narco del Valle, que le dijo que tenía todo cuadrado allá afuera con los pepes. Se cree que estuvo en España pero regresó a su Medellín, en donde le esperaban los mismos enemigos de quienes huyó en 1993 cuando le dio la espalda a su patrón. Disfrutó poco su libertad, pues el día 22 de mayo del 2002, mientras se movilizaba en su Mercedes con su escolta por Medellín para ir al llamado de una de sus amigas, Giovanni fue secuestrado. Sus captores lo golpearon y sometieron, al igual que hiciera él con muchos otros cuando era el bandido número 1 en esa ciudad. Entre golpes e insultos le recriminaban por haber apoyado al psicópata de Envigado, así le llamaban ellos a Pablo. Le dieron un tiro, lo arrojaron en la cajuela y tirotearon su cuerpo a sus 33 años. Allí en horas de la noche, su cadáver fue hallado dentro de un vehículo particular junto a su escolta, los dos, totalmente decapitados. Fueron abandonados en Guayabal, en el barrio Santa Fe, enfrente de la casa de la mamá de Yoba. Así terminó la aterradora vida del hombre de confianza de Pablo Escobar, jefe militar del cartel de Medellín, quien dejó a varios hijos. Don Berna, un sujeto tan cruel como la modelo, había jurado matarlos a todos, y se cree que la orden la recibió alias Morro, pues la oficina temía que Yoba volviera a coger poder. Meses antes fueron ametrallados también Otto y su hermano en La Estrella. Su tío Cuco, siempre cercano al grupo guerrillero ELN, también fue capturado y ejecutado por Carlos Castaño. Otros como Comanche, y Copor y el Tomate fueron asesinados de igual manera. Atrás quedó los lujos que ostentó en otra época cuando defendió con su vida al cartel de Medellín, de todo ello quedan lugares desolados, algunos en ruinas, ya sin caletas ni varetas, donde ahora solo hay fantasmas e historias de terror de sujetos como Pasarela, historias que dan miedo contar y que cada vez nos recuerdan que el crimen no paga. Recuerda que los sucesos relatados están basados en testimonios e investigaciones y puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan aquí. Cada persona puede tener una versión distinta y eso se respeta, por ello siéntete libre de sacar tus propias conclusiones. No olvides suscribirte al canal para más vídeos como estos.